Taller de oración. Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. El Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya. Estamos en el taller de oración. Gracias por estar con nosotros compartiendo la fe en esta jornada tan especial, en este jueves de la octava de Pascua. Dispuestos ya, preparándonos de una manera muy cerquita, muy cercana al Congreso Nacional de la Misericordia, que será el próximo sábado. Por eso, muchas gracias a todos ustedes que van a participar. E invito a que sigan participando aquí en el canal Cristovisión, los seminaristas, los ministerios musicales, las religiosas. Mándenos sus videos compartiendo la fe, evangelizando. Ahorita es un momento muy importante donde todos los agentes de pastoral deben aprovechar este medio de comunicación, evangelizando. ¿Sabes cantar? La comunidad religiosa, mira las monjitas cómo se reúnen a cantar, lo más de bonito.
Los seminaristas, pues a usar este medio, que para eso es este medio, para que hagan pastoral, se inventen cosas mientras que están en su casa o en el seminario. Esto lo podemos hacer, vamos a grabarlo, vamos a hacer esta oración, esta reflexión y la podemos pasar por Cristovisión, por supuesto. Ánimo, 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 no les dé pena ni tampoco piensen que es algo inútil. Todo cuenta y todo es muy importante si se preparan. Entonces las casas de formación aprovechen este medio de comunicación que es el canal de televisión de la Iglesia Católica en Colombia para poder evangelizar. Y bueno, gracias a todos los que van participando, gracias a todos los que van a participar el próximo sábado en el Congreso Nacional de la Misericordia. Tenemos ahora el taller de oración, más tarde tendremos la Eucaristía en directo, luego tendremos una serie de programación muy bonita a lo largo de todo el día y hasta en la noche y en la madrugada también para que ustedes puedan ver el mundo con los ojos de Jesús. Una de las cosas bonitas de este tiempo de Pascua es la palabra de Dios. Realmente la palabra de Dios en este tiempo de Pascua es el camino para descubrir al resucitado. Como les he dicho en muchas reflexiones y homilías, la Pascua, la resurrección de Jesús, no solo es un concepto, no es una idea nomás, ya no es una cosa que llega a la razón y ya. Lo que hizo Jesús el resucitado es, a través de, precisamente, sus palabras, hacer presente y iluminar la vida de los fieles, de los discípulos, de los seguidores de él. Por eso, esta lección divina de todos estos días, o sea, la lectura atenta de la palabra de Dios en estos días, es fundamental para tener la experiencia de la resurrección. No hay otra manera que podamos nosotros descubrirlo presente en la Eucaristía, presente en la comunidad, presente en nuestra historia, vivo y actuando, sino es a través de la palabra de Dios. Es central. Estos días son días de la palabra. Quiero acentuar esto y perdonen que sea como insistente, pero debido a que me mandan tantos correos preguntándome si me puede bendecir el agua, si me puede bendecir la vela, si me puede confesar por televisión, por internet, por las redes sociales, yo quiero insistir mucho en que logremos tener la experiencia del resucitado a través de la lectura y de la meditación de la palabra de Dios. O sea, por encima de esto, pues obviamente el complemento fundamental, la Eucaristía, pero es presencia de Jesús resucitado real, la escucha y la meditación de la palabra de Dios. Entonces te sirve mucho más, por supuesto, en este momento, en estas circunstancias y en cualquier otra, te sirve mucho más meditar la palabra de Dios que cualquier otra cosa, ¿ya? La palabra de Dios, el ejercicio de meditar la palabra de Dios, sirve para hacer después el acto de contrición, que es lo que hacemos. No me puedo confesar, entonces pido perdón a Dios de mis faltas, hago esta meditación de la lección divina y cuando sea el momento me confesaré. No puedo comulgar porque pues amo la comunión, pero por estas circunstancias no puedo comulgar. Hago esta palabra de Dios, me uno profundamente a la lectura de la palabra de Dios, participo en la televisión, en la Eucaristía y cuando sea el momento comulgaré. Dios tiene misericordia de mí, no debo ser ansioso ni desconocer la acción de Dios, que es gracia, de muchas maneras es gracia, y en estas circunstancias pues es gracia de Dios poder tener este canal de televisión, estas redes sociales, para poder precisamente anunciar al resucitado. O sea, no desconozco eso, al contrario, lo valoro y emprendo un camino de conversión, como sé que muchas personas están haciendo en este tiempo de Pascua, un camino de conversión a partir de estas herramientas que tenemos, que son muy útiles, como es Cristovisión, las redes sociales de Cristovisión y toda la acción evangelizadora de la Iglesia, que es impresionante en estos días a través de ese ejército maravilloso de obispos, sacerdotes, que tratan de emplear las nuevas tecnologías para anunciar a Jesús. Entonces, vamos a tener en cuenta que para hacer lección divina, para los que van llegando nuevos a Cristovisión, este es un ejercicio que hacemos para orar con la palabra. Siempre lo hemos hecho desde hace muchos años, el ejercicio para orar con la palabra. El ejercicio adecuado, eso se llama lección divina. O sea, no es un invento de hace 8 días. Esto por siglos ha acompañado la manera como la Iglesia se acerca a la palabra de Dios. Es una manera distinta, como la Iglesia se acerca a la palabra de Dios, como se acercan otras religiones, otros movimientos dentro de la variada abanico
de cristianismo que hay en el mundo. El católico, la Iglesia Católica, se acerca de una manera diferente, a través de este método. La Iglesia Católica no tiene el mismo método evangélico, de que coge un pedacito y ese pedacito ya ¡pua!, lo interpreta y ya. No, la Iglesia Católica siempre tiene como un deseo de leer, volver a leer, luego meditarlo, venga a ver qué nos dice, en su contexto, no en un pedacito, ¿sí?, de acuerdo a unos intereses, sino en el contexto, lo desarma el texto, a partir de lo que el texto realmente dice, y luego, ¿qué me dice a mí? Dios, ¿qué me dice? Y me sumerjo en el misterio de Dios. Es una manera propia de nosotros los católicos, ¿ya? O sea, nuestra preocupación como católicos no es memorizar textos bíblicos, ni como cotorras echar un carretazo, pues, sobre un texto bíblico, y en Génesis no sé qué, en Juan no sé qué. No nos interesa mucho. El que tenga memoria para saber cuáles son los textos y citarlos, maravilloso. Pero no interesa tanto la memorización de las citas bíblicas cuanto la comprensión del texto y lo que ese texto me significa en el plan salvador de Dios. Eso es fundamental porque son diferentes maneras de acercarnos a la Biblia, ¿sí? La Biblia, como nos acercamos nosotros los católicos, es diferente a cómo se acercan los movimientos evangélicos. Ellos verán cómo se acercan, pero nosotros nos acercamos de esta manera, porque en el ambiente católico esta tradición lleva más de 2000 años, cómo nos acercamos a la palabra, cómo la interpretamos, porque hay una responsabilidad muy fuerte en interpretarla, no de acuerdo a mis caprichos, a mis impulsos, a mis emociones, sino de acuerdo a lo que el texto dice y lo que el texto me quiere decir en relación a lo que Dios me quiere decir en el texto, no de acuerdo a mis maneras de pensar, a mis caprichos, a mis estados alterados de la conciencia, sino a partir de lo que el texto dice objetivamente. El texto puede decir muchas cosas, o yo forzo el texto de la Biblia para decir muchas cosas de acuerdo a mis estados alterados. ¿Sí? Si yo no duermo y entonces me imagino que Dios me dice unas cosas, entonces pues yo leo un texto y obligo al texto a decir algo que en mis alucinaciones yo pienso que es Dios, que eso suele suceder mucho en esos temas religiosos y espirituales. Entonces, por eso la Iglesia se cuida mucho de las alucinaciones, de los impulsos, de todo, y hace una lectura más bien reposada, ¿cierto?, serena, que me lleva precisamente a sumergirme a la verdad de Dios. El discernimiento de que esto que yo estoy diciendo no es mío, ¿sí? No sale de mi inconsciente, de mis traumas, de mis fijaciones, de mis cosas, sino es una acción que sale de contemplar un texto y abrirnos con humildad al misterio de Dios. Eso hay que tenerlo claro. Teniendo en cuenta eso, pues vamos a hacer hoy Lección Divina. Siempre hacemos Lección Divina a partir del Evangelio del domingo próximo. El domingo próximo se conoce como el Domingo de la Misericordia, así San Juan Pablo II lo instituyó, el Domingo de la Misericordia. Por eso es que haremos el Congreso Nacional de la Misericordia el sábado anterior, en vísperas de ese gran Domingo de la Misericordia. Por eso es que siempre Cristovisión, el sábado anterior al Domingo de la Misericordia, convoca un gran congreso siempre. Es un congreso gratuito, por supuesto, siempre es gratuito. Y este, por supuesto, es igual, porque es en televisión y a través de las redes sociales, y sus familiares y amigos que lo quieran ver en otros países, pues ahí está la plataforma digital de Cristovisión, la página web, va a ser transmitido totalmente, porque es toda la programación del sábado dedicada al Congreso Nacional de la Misericordia. Es toda la programación, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, con predicadores nacionales, internacionales, con ministerios musicales, una cantidad de cosas maravillosas. Entonces, como es el Domingo de la Misericordia, el texto que usamos nos va a servir mucho y nos va a preparar precisamente a ese acontecimiento. El texto del domingo para nosotros los cristovidentes es clave, por eso lo trabajamos el jueves en el taller de oración. Mañana lo trabajaremos en la hora eucarística, porque mañana recuerden que mañana cambia el horario de misa. Jueves, lo que es viernes, sábado y domingo, es a las 7 de la mañana. Y entonces hacemos la misa y luego la hora santa. Y también transmitimos la Eucaristía a las 12 y a las 7. Pero en la mañana cambiamos la hora
porque tenemos adoración eucarística, misa y hora santa. Los viernes siempre hacemos eso a las 7 de la mañana. Y trabajamos el texto hasta que lo podamos celebrar vivamente el domingo. Ese es como el trabajo fuerte que hacemos en torno a la palabra de Dios, centrándonos en ese texto. O sea, el texto del domingo para nosotros es clave. Hoy lo trabajamos, mañana también, el domingo por supuesto también. Dispongámonos con la gracia del Espíritu Santo para hacer esta meditación, esta lección divina, que el Señor sea el que nos inspire, su presencia en medio de nosotros vivo y resucitado, como hizo con los apóstoles, sea la que nos impulse a acercarnos a su palabra, conocerlo un poco más y sumergirnos en su vida maravillosa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También el texto sale en pantalla para que ustedes lo puedan trabajar en la lección divina. Si tienen la Biblia, magnífico. Si no, pues ahí en pantalla sale. San Juan 20, 19, 31 es el texto que vamos a trabajar en esta lección divina. Vamos a colocarlo en pantalla. Dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con ustedes. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, leímos el texto, lo leímos. Con una sola vez, ya no se puede usted poner a decir: el texto nos está invitando a que bla, 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 bla. No, esa no es la manera de acercarnos a la Biblia. No es la manera de acercarnos a la palabra de Dios. Uno tiene que ser respetuoso con esa palabra. O sea, lo leemos una vez, lo volvemos a leer y lo volvemos a leer, sin buscar de ninguna manera enseñanzas por el momento. ¿Ya? El texto nos está diciendo, con una sola leída, no nos está diciendo nada del texto. Hasta ahora el texto se está aterrizando en nuestra cabeza, en nuestras maneras como comprendemos las cosas. Dios se sirve de nuestras maneras como comprendemos las cosas. Dios nunca violenta las maneras como nosotros entendemos las cosas. Así que el que está pensando que es que Dios nos coge y como si fuéramos una memoria de un computador, nos quita el virus y nos pone el antivirus y luego nos saca y nos mete otra cosa, no, esa no es la manera de actuar Dios. Dios actúa de acuerdo, y ahí está también la dificultad nuestra, que muchas veces Dios respeta tanto nuestra libertad y nosotros entendemos las cosas caprichosamente. Entonces por eso
necesitamos humildad y disposición para que nuestra cabeza vaya lentamente entendiendo lo que hemos leído. Vamos a volverlo a leer. Estamos en la Lección Divina, el Evangelio de San Juan, 20, 19, 31. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con ustedes. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tus manos y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces cada vez que leemos el texto se va representando muy fácil en nuestra cabeza. Vamos empezando a construir el texto, voy asociando Jesús, discípulos, puertas cerradas, unas palabras, unas cosas. Todo de una vez no lo puedo tener, ya voy teniendo ideas. Esta es la primera etapa de la lección divina. En esto hay que tener paciencia, ¿ya? Ser un buen cristiano y confrontar la vida con la palabra no es una cosa de rapidez. Si no, venga, en un minutico deme la vaina y ya. No, en un minutico no se hace nada. Entonces, pues toca con calma, porque si tú quieres ser buen cristiano y quieres confrontar tu vida con la palabra, como todo en la vida, ¿no? Si vas a hacer ejercicio, un minutico y ya quedo con músculos. No, eso toca toda la vida, eso toca cada rato hacer una rutina y darle harto para que saque músculo, pero no en un minutico. No, yo hoy no voy a comer. No es solo hoy que no vaya a comer, es que no coma tanto todos los días para que no eche barriga. Entonces, no es en un ratico, las cosas no son mágicas. Y en estas cosas religiosas también hay que tratar de huir de todas las cosas que me ofrezcan salvación rápida, salvación express. ¿Ya? O sea, express es que, ya, venga, tome, va, le pongo la mano y ya, pum, ya. No, así no funcionan las cosas de Dios. Ya, no funcionan, nunca han funcionado. Y el que le diga que funcionan así, no funciona. Entonces, vamos a volver otra vez a leer el texto con calma. Volvámoslo a leer otra vez. Dice el texto: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en mi costado, en su costado,
no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con ustedes. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Dicho esto, Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Entonces, hemos leído 3 veces el texto. La tercera casi no la acabamos, pero porque se confundieron ahí las imágenes y nos echaron reversa, ¿no? Entonces, el texto completo, ¿ya? Entonces, hasta ahora hemos leído 3 veces el texto. Ahora viene la meditación. La meditación tiene que ver mucho con, primero, entender lo que leímos. Entender es comprender lo que está ahí. En los colegios le llamaban eso comprensión de lectura. ¿Cuántos personajes? Había casas, qué sitios, qué ocasiones, qué verbos, qué personajes, qué palabras. O sea, ubicar el texto, comprenderlo. Si uno no comprende lo que hay ahí, pues cómo va a ponerse a reflexionar sobre algo que primero ni ha entendido siquiera. Entonces vamos a colocar otra vez el texto en pantalla, ¿ya? Todas las palabras que escribe Juan tienen un significado. No hay ninguna palabra ahí que sea caprichosa. La mentalidad judía es así. La mentalidad judía no escribe las cosas como nosotros, que decimos cosas y sin razón. No. Cada palabra pesa. Cada palabra pesa. Y tiene una intención decirla, ¿ya? Esa es la mentalidad judía. Entonces yo quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Tenemos que tener una ubicación de los textos, ¿sí? Los textos logran evidenciar una realidad que no es, que aunque no está, digamos, descrita, se nota a leguas que vivieron las primeras comunidades cristianas, o sea, los primeros discípulos. Después de la muerte de Jesús, todo el mundo salió corriendo. Solo las mujeres y Juan, que era un muchachito, pues digamos no tenían el miedo de que los arrestaran ni que los maltrataran, porque pues Juan era un muchachito, que iban a arrestar a un muchachito, y a las mujeres tampoco. Pero los discípulos sí, se abrieron todos se abrieron, o sea, no había ninguno ahí, que uno se ahorcó, el otro lo negó, y los otros salieron corriendo. Y siempre que se encontraban con miedo y a puerta cerrada, ¿ya? Porque ellos decían, si a Jesús le pasó eso, seguramente los judíos también van a hacer lo mismo, nos van a matar. Entonces siempre se encontraban, tal vez las mujeres, María, la Virgen María, y las mujeres eran las que lograban generar esa posibilidad de reunión, reunámonos, ¿ya? Veámonos. Propiamente no eran los discípulos más bien estaban muy desesperanzados. Entonces el contexto en que salen siempre los evangelios de la Pascua, de la resurrección, es una comunidad temerosa, miedosa, dividida y a puerta cerrada. Siempre salen todos los evangelios así. No hay ningún evangelio que diga Jesús resucitó y entonces todos los discípulos, ¡huepa! Venga, armemos aquí la alegría, porque no, ninguno. Todos lo que muestran es que después de la muerte y del sepulcro tenían una sensación de tristeza como muy similaronga, como muy parecidita a lo que estamos viviendo hoy. Comunidades, tú estás con tu pequeña comunidad a puerta cerrada, en tu casa, con miedo, con zozobra y sin paz. O sea, es la misma experiencia. Digamos, la experiencia de los discípulos fue más dramática, porque pues a su maestro lo mataron.
y entonces el destino de ellos podría ser muy similar, o sea que iba acompañado. Una u otra manera, pues esta preocupación de estar guardados por la cuarentena, pues es precisamente el miedo a la muerte, porque si nos contaminamos y nos contagiamos, es probable que nos curemos, pero también es probable que de pronto nos muramos, que es lo más grave. O sea que es muy similar la experiencia de las primeras comunidades cristianas a lo que estamos viviendo. El miedo a la muerte, el miedo que, así como le pasó al maestro, le pase a los discípulos. Así como mucha gente se ha muerto de este coronavirus, nos pueda pasar a nosotros, ¿ya? Entonces, es un miedo. Entonces, por eso las comunidades se reúnen y hay todos estos protocolos de aseo y estos protocolos de cuidado. No es caprichoso, es que toca hacerlos, ¿ya? No nos podemos dormir en eso, no podemos decir que, ay, yo no, porque yo como tomo píldoras de vitaminas para ser valiente, entonces no, esas píldoras las coge el coronavirus y le da 3 vueltas, ¿ya? Todos tenemos que cuidarnos, pero está este miedo. Entonces ahí en los discípulos también estaba el mismo miedo. ¿Cómo lo representa Juan? Al atardecer de aquel día. El atardecer es una sensación de que se acabó el día, ya viene la oscuridad, ya viene el anochecer. El anochecer en la Biblia es un signo de nos venció la oscuridad, nos venció la muerte, se atardeció. Pero era el primer día de la semana. El primer día de la semana para Juan es el domingo, el día de la resurrección. Todos los textos hablan de que Jesús se apareció en domingo. O sea, hay una intención teológica de la comunidad que se reúne a celebrar a su Señor. Y lo que les acabo de decir es muy lindo. Estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar, se encontraban los discípulos. Esta es una imagen propia del tiempo de Pascua en los discípulos, de la iglesia primitiva. A las puertas cerradas y trancadas por miedo a los judíos. O sea, se acentúa mucho en los evangelios. Están cerradas las puertas y están trancadas por dentro. Si uno cierra las puertas, alguien tiene que entrar, o sea, golpear, pum, 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 soy yo, déjenme entrar. Aquí las puertas están cerradas. ¿Por qué? Por miedo, está claro. ¿Sí ven? La situación psicológica que describe Juan es muy bella para nosotros, aplicable para nosotros. Por miedo estamos bloqueados y encerrados. La pequeña comunidad. No crean ustedes que eran 5,000 personas, eran los apóstoles, que eran 11, María, las mujeres, pero no todos estaban reunidos en el mismo lado. Nos mostrarán siempre los evangelios que habían 5 en un sitio, que habían 6 en otro, que de pronto se reunían todos en algún sitio, pero no eran 200, eran poquitos, en cada lugar, en cada casa, en cada situación. ¿Cómo estamos nosotros? Entonces aquí viene la experiencia pascual, que es la experiencia fundante, que es lo que estamos haciendo en este momento nosotros, recordando las palabras de Jesús. Se presenta Jesús en medio de ellos, aunque están encerrados y bloqueados. La resurrección de Jesús no depende del entendimiento de los discípulos. No es que los discípulos la comprenden, sino es un don de Dios. Se hace presente en medio de ellos, aún en sus situaciones de bloqueo. Y lo primero que les dice siempre será la paz, la paz. ¿Ya? Les muestra las manos y el costado. Esto en Juan significa, es Jesús, realmente es Jesús. No es otro Jesús, es el mismo Jesús. ¿Por qué les muestra las manos y el costado? Pues ahí lo clavaron, lo clavaron en la cruz y le metieron una lanza en el costado. O sea, como quien dice, soy yo, la luché, ahí tengo las heridas, las superé, pero como cualquier guerrero, las heridas quedan, pero glorificadas. Esto es bien importante. El resucitado se pone en medio de nuestras circunstancias, nos da la paz, nos muestra que hay que pasar por la cruz para llegar a la gloria. Esto es inevitable. Ninguno de ustedes piense que esta cruz nos va a llevar a la gloria. No hay manera de vivir la gloria sin la cruz. Y por eso el Señor muestra sus heridas glorificadas, pero las muestra. Otra vez les vuelve a decir, se llenan de alegría, pero también
tanto en el miedo como en la alegría, hay que conservar la paz. Jesús les vuelve a decir la paz. O sea, en miedo o en mucha alegría, hay que tener una paz que brota de Dios. Siguen, entonces pasemos. Dice, les envía, sopla sobre ellos el Espíritu. Las primeras comunidades cristianas entienden que cuando están reunidas en domingo, el resucitado se hace presente, les da la paz, le quita las incertidumbres, les da su Espíritu y les da la posibilidad de perdonar sus pecados. Esas primeras comunidades, como las de hoy, que vivimos sin sabores, miserias, violencia, rencores, incertidumbre. Imaginen cómo están esos primeros discípulos, pues iguales que nosotros. El Señor siempre que se hace presente nos da su Espíritu, nos perdona, nos reconcilia. Nunca el Señor se pone en medio de sus discípulos diciendo, manada de cretinos, cobardes, se corrieron, ahora lo que van a hacer es que les va a mandar fuego por ser tan faltones. Nunca, nunca, nunca. Así es que usted tampoco se ponga a decir eso, ni a mandar videos diciendo que esto es una prueba y que Dios nos va a tostar. Nunca, nunca en la Biblia, en los textos de la resurrección, Jesús se pone en medio de sus discípulos para vaciarlos, asustarlos o regañarlos, sino para darles el don de la paz, de la reconciliación y animar a los otros a que también reconcilien a sus hermanos. Esa es la presencia del resucitado. Es lo que está haciendo ahora con nosotros en nuestra casa, que estamos haciendo Lección Divina. Hay uno que no está en la comunidad, aquí está el acento bonito, hay uno que no está en la comunidad, o sea, no está reunido, no tiene la experiencia de estar en comunidad con el resucitado, Tomás, y por eso no cree. Él dice, yo quiero ver todo, déjenme ver todo, porque Tomás no estaba. El acento aquí es que Tomás no estaba. Y por eso dice, si yo no veo, no creo. ¿Qué sucede? Pasemos la hoja. Vuelve otra vez, 8 días, ¿sí ve el acento? La experiencia del resucitado se hace en comunidad en el día del Señor. Y ahí sí está Tomás. Entonces tiene la experiencia del resucitado. También le da la paz, también le permite que tenga una experiencia real. La resurrección es una experiencia real, no es una elucubración psicológica ni un estado alterado del alma. Es que estamos teniendo una experiencia de resurrección en este momento porque estamos teniendo presente las palabras de Jesús y Él está disipando nuestros miedos y abriendo nuestro entendimiento. Es el resucitado, de manera real. No necesitamos alocarnos ni fumarnos ninguna hierbita para hacer presente al Señor resucitado. Sus palabras en medio de la comunidad, tomándolas en serio, hace que nos tengamos paz, se disipe las tinieblas de nuestro corazón y creamos. Esa es la experiencia, digamos, que quiere mostrar Juan con este evangelio. Las primeras comunidades tuvieron que ser acompañadas por Jesús resucitado. Y muchos no creyeron, pero cuando vivían la experiencia de estar juntos en la comunidad, creían. Por eso ese acento de dichoso el que cree sin haber visto, que es la experiencia nuestra, ¿ya? Las de los discípulos fue una experiencia hermosa, privilegiada porque lo conocieron, pero el Espíritu de Jesús, esa experiencia pues es obviamente la dicha de haberlo conocido, pero atención, el resucitado tiene el poder de hacernos tener la misma experiencia que tuvieron los apóstoles cuando su comunidad está reunida celebrándolo. O sea que no es que nuestra experiencia sea de segunda mano, sigue siendo la misma experiencia por la acción divina del Espíritu Santo. O sea que no es que nosotros, ay, dichosos ellos que pudieron meterle la mano en el costado, pero nosotros, pobres tontos, no. El resucitado a su iglesia la sigue acompañando de la misma manera. Estos textos muestran a una comunidad que se reúne a hacerlo presente, igual que nosotros ahora, ¿ya? No son textos que pretendan colocar la experiencia de los apóstoles por encima de la experiencia de todo el mundo. Pues por supuesto tienen una experiencia privilegiada de haberlo conocido a Jesús y haber caminado con Él. Pero también nosotros tenemos la misma experiencia porque el resucitado de hoy es el mismo de hace 20 siglos. O sea, es la misma experiencia, la real del Señor. Y la muestra es la siguiente. Pasen la hoja y ya con eso terminamos para irnos a la Santa Misa. Jesús realizó en presencia de los discípulos
muchos signos que no están escritos en este libro. Signos, igual que este, muchos en sus primeras comunidades. ¿Ya? ¿Para qué eran estos signos como los de hoy? Para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, que Él es divino, que Él viene de Dios, que Él es de la divinidad, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. La razón de estos textos bíblicos es para que nosotros nos sumerjamos en la vida de Dios que Él nos dio por su pasión, muerte y resurrección. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Todo esto tan bonito, ¿qué nos dice? ¿Qué le decimos a Dios? Ya lo leímos, lo desarmamos del texto, pero ya, ahora viene esto. ¿Qué me dice a mí? ¿Yo con quién me identifico? Con esa primera comunidad, con Tomás, con Jesús. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué le digo a Dios? Las palabras no son solo para decir, oh, qué lindo, sino para decir, esto es para mí. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué le digo a Dios? Cierra un poquito, un momento tus ojos, ciérralos. A ver, ya leí el texto, ya lo medité. Señor, ¿qué me dices? Esta palabra, ¿cómo se cruza con mi vida, con mi historia, con la historia de la pequeña comunidad con la cual estoy viviendo esta cuarentena? El Señor te habla a lo profundo del corazón. Así es que habla Dios. ¿Sí ves? Nos está hablando sin locuras, sin fanatismos, sin nada raro. Así es que habla. Dios habla de manera real. El resucitado está presente en tu casa en este momento. ¿Pero qué te dice? Allá en lo profundo de tu corazón, acoge la voz del resucitado. ¿Qué te da? ¿Qué le das tú? Toda esta palabra es para que yo pueda confesar que Jesús está vivo, que Él es divino y que me participa su vida de paz, de amor, de reconciliación, de fraternidad. Puedo gozar de la presencia del resucitado en este momento, como la gozaron los discípulos de los primeros siglos, hoy también nosotros los discípulos del 2020, en estas circunstancias, descubrimos que el Señor nos da la paz, la reconciliación, nos da fuerza para seguir adelante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Todopoderoso te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora me voy a alistar para la misa porque sabemos ustedes que tenemos la misa en directo, ¿ya? O sea que a las 8:30 viene la Eucaristía en directo. Vamos a llamar, vamos a comunicarnos para ofrecer esta misa por las intenciones que ustedes tienen. Voy a revestirme, vamos a alistar el altar, todo dignamente, para celebrar esta Eucaristía en directo a las 8:30. Pero en este momento ustedes levanten el teléfono y llamen porque vamos a ofrecer la Eucaristía por ustedes, por sus intenciones, por sus necesidades. O sea, ya nos vemos ahorita en 10 minuticos. Taller de oración. Cristo, visión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Me levantas cuando caigo para servir. Quinto